Bien, buenos días a todos. Bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Víctor Rosano, yo soy consultor de GIA, empresa Datalogic. Y bueno, la idea del webinar de hoy es comentarles un poco sobre la evolución y lo que son las mejoras en el sistema GIA. En particular, en este caso, bueno, vamos a hablar específicamente y particularmente sobre GIA Web, que, bueno, como bien sabemos, actualmente los clientes y la industria se va volcando hacia este tipo de soluciones con esta tecnología web. Bueno, en este caso en particular vamos a hablar sobre GIA Web como herramienta para la gestión de la empresa. La idea es mostrarles nuevas funcionalidades y bueno, cuáles son las principales mejoras recientes que se han incorporado en el sistema, que de repente están ahí, tal vez usan el sistema, pero de repente no las conocen o tienen alguna duda en cuanto a su funcionalidad, ¿no? Les comento, clientes nuevos que tenemos en el sistema normalmente ya se están implementando directamente sobre esta plataforma, sobre GIA Web, pero también contamos con clientes que tienen GIA aún instalado y están en vías de o en proceso de migración hacia GIA Web, por lo que tal vez también les sirva este webinar como para tener una idea de algunas funcionalidades que de repente no conocen. Los puntos sobre los que vamos a hablar van a ser los tableros de control, vamos a hablar sobre las tareas programadas, vamos a ver los programas panel de control y panel de procesos, les voy a estar comentando sobre lo que es el DL Print Server, les voy a comentar también sobre la configuración del GIA complementos, esto es algo que ya está en Win, pero en web se facilitó bastante lo que es la configuración y tenerlo disponible. También les voy a mostrar algún ejemplo sencillo, pero bueno, la idea es principalmente sobre lo que es la configuración, que está bastante más fácil y amigable para el usuario. Y después, bueno, vamos a repasar algunas de las mejoras recientes de usabilidad, que bueno, lo que buscan en definitiva es mejorar la experiencia del usuario en el uso del sistema. Bien, los tableros de control es una funcionalidad que están disponibles desde el menú general de GIA Web. Les comento esto porque está bueno que sepan que no es un módulo adicional el cual deban licenciar, o sea, por lo que no tiene un costo de licencia, tampoco en principio requiere de tener desarrollos adicionales para que puedan contar con esta funcionalidad, si de repente algún ajuste que se deba realizar, por ejemplo, tal vez en la asistencia con algún consultor, pero para que queden funcionales. Después ya lo van a poder utilizar sin problemas. Entonces, bueno, los tableros de control, básicamente lo que se define es como un tablero que se muestra en pantalla, distintos cuadrantes que se representan mediante gráficos, indicadores, estadísticas, que la idea, bueno, es que sean útiles para gestionar, para controlar cómo viene la actividad de la empresa, para tener estadísticas, y bueno, la idea es tratar de poder obviamente controlar y tener información útil para la toma de decisiones y oportuna también, porque la información de los tableros de control está actualizada, o sea, va directamente sobre las tablas de GIA, entonces cuando se consulta un tablero, lo están viendo en la información en tiempo real, digamos, ¿no? Bien, hay distintos tipos de visualizaciones que se pueden configurar e ir agregando a lo que es el tablero, por ejemplo, a través de gráficos. eh, Uno de los tipos de gráficos puede ser, por ejemplo, gráfico de áreas, como se muestra ahí abajo a la izquierda, en el ROE, el resultado del ejercicio sobre el patrimonio. Esa es una representación de un gráfico de áreas. También pueden ver, por ejemplo, un gráfico de barras, como se muestra abajo a la derecha, en la privacidad menor, donde para distintos ejercicios, por ejemplo, se muestra bueno, el resultado de ese indicador en el último calendario. Y un gráfico de líneas, por ejemplo, puede ser, si yo quiero ver mes a mes, cómo fue evolucionando ese indicador. Entonces me muestra un poco más amigable y gráfica la información. Otro tipo de visualizaciones que podemos agregar en un tablero son los gráficos de proporciones, también conocidos como los gráficos torta, donde, bueno, donde hay donde se quiere ver la ponderación de determinadas variables, y no son muchas, a veces es bastante útil y gráfico visualizarlo de esta forma y aporta buena información. Otro tipo de visualizaciones que se pueden definir y agregar en un tablero es, por ejemplo, el establecimiento de objetivos.
Se los transmito a través de este ejemplo en concreto, que es bastante sencillo. Por ejemplo, establecimos un objetivo de ventas, de facturación de determinado importe. Y bueno, se muestra, por ejemplo, en millones de pesos el grado de cumplimiento a través de esta representación gráfica, que es como una especie de relojito, de velocímetro, parece, donde cuando se llega al máximo punto de la derecha, cuando se alcanza el objetivo. ¿No? En una visualización, en un cuadrante perteneciente a ese tablero, también pueden ser navegables. Por ejemplo, como les mostraba hoy, en lo que era la prueba ácida menor, que era en un gráfico de barras, que está sobre la izquierda. Tal vez lo podemos agregar un tablero a este reporte, a esta estadística, y si me interesa saber, por ejemplo, cómo se compone el 2020, cómo fue evolucionando, puedo hacer clic y automáticamente se muestra el detalle, que en este caso, bueno, se mezclan justamente un gráfico de barras con un gráfico de líneas y se muestra mes a mes cómo fue evolucionando hasta llegar a ese 3,11 el indicador. Los tableros, si bien yo les comento que está la funcionalidad, les comento más o menos de qué se trata, qué pueden visualizar, hay un webinar que está dedicado exclusivamente a esto, por si lo quieren mirar, está en el sitio datalogic.com.uy/capacitación/webinars, ¿tá? Se los destaqué ahí donde está en la ubicación, que se llama tablero de indicadores en GIA. También pueden mirar porque de hecho hay otros webinars ahí que pueden ver, y aprovecho para comentarles que en un par de semanas también va a estar disponible si lo quieren volver a mirar, si lo quieren compartir, va a estar en este mismo sitio colgado. Bien. Otro concepto que maneja GiaWeb es el de tareas programadas. Las tareas programadas tienen como un equivalente en lo que es GiaWin, ¿tá? Clientes que de repente con GiaWin conocen de esto, es lo que se definía a través de servicios de GiaWin, o sea, a través de un manejador de servicios se instalaba un servicio de Windows que se debía iniciar en un equipo donde estaba instalado. Esa configuración inicial que se hacía en GiaWin para tener disponible un servicio era un poco más engorrosa que como es actualmente en GiaWeb, entonces normalmente la hacía alguien de infraestructura de Datalogic, ¿ah? O alguien técnico de infraestructura del cliente. Entonces, esto en GiaWeb también está, pero está definido a través de tareas programadas, que es un concepto bastante más sencillo y que puede cualquier usuario al final encargarse de definirlo. Lo que hacen es la ejecución de procesos del sistema de forma automatizada en función de cierta frecuencia que yo le quiera asignar. ¿Ah? Por ejemplo, tareas como la carga de cotizaciones, que es algo que se hace a diario, lo puedo dejar automatizado. De hecho, está bueno porque lo puedo poner para que corra 1 o 2 horas antes del comienzo de la operativa de la empresa, entonces ya sabemos que van a iniciar el día con la cotización cargada. Otros ejemplos son la generación de asientos de diferencia de cambio y de resultado por conversión, los asientos automáticos, esos que hacemos calendario a calendario mes a mes. Y por ejemplo, otra tarea programada, que esto sí no está como servicio de GiaWin, por ejemplo, esto es algo exclusivo de GiaWeb, es la creación automática de ejercicios y calendarios. Esa tarea que se hace una vez al año, también se puede dejar predefinida, digamos, para que una tarea programada la ejecute, cree el ejercicio siguiente y automáticamente también defina lo que serían los calendarios, los meses de ese ejercicio. En cuanto a las tareas programadas, hay un par de conceptos que hay que tener en cuenta, que son tipos de tareas programadas, que los tipos de tareas programadas sí están dados por el sistema, o sea, son los que tienen la lógica de lo que tienen que hacer. Por ejemplo, cuando tengo que cargar las cotizaciones, bueno, hay un tipo de tarea programada que es la carga de cotizaciones, que está disponible directamente por tener GiaWeb, ya es creada por el instalador y contiene la lógica necesaria para que se ejecute la tarea programada asociada a ese tipo. ¿Tá? Se los comento para que lo tengan presente, porque en realidad no pueden crear y eliminar los tipos de tareas programadas, sino que se definen automáticamente desde el instalador del sistema. Después sí, están las tareas programadas propiamente dichas y sus desencadenadores, que bueno, el desencadenador es esa definición de la frecuencia de ejecución.
Las tareas programadas sí es lo que define el usuario, y el usuario cuando define una nueva, le asigna a qué tipo de tarea programada corresponde. Es así lo que puede gestionar un usuario. Esta definición de las tareas programadas, les paso el punto de menú, donde pueden fijarse, es en general, definiciones, tareas programadas y desencadenadores. Desde ahí, si van a crear una tarea nueva, ahora les voy a mostrar a través de una captura de pantalla cómo sería, pero le asocian el tipo de tarea al que corresponde, se definen un par de parámetros, se define la ejecución cuando va a ser, y se pueden programar y ya quedan habilitadas y prontas para ejecutarse. Este es el caso de la definición de una nueva tarea programada que está asociada al tipo de tarea programada, actualización diferida de asientos, en este caso, que es otra opción. Si manejan actualización diferida de asientos, antes en Win era un servicio, Energía Web es una tarea programada que la puede definir y manejar cualquier usuario. En este caso puntual, los parámetros posibles para la definición de la tarea programada son la cantidad de asientos a procesar en cada ejecución, la empresa en la que se va a ejecutar esta tarea, y los tipos de asientos que se van a considerar. Asteriscos para todos los tipos de asientos que manejen actualización diferida. En caso de querer determinado listado de tipos de asientos, se puede, o determinadas empresas, se pueden poner los códigos separados por comas también. Esto, bueno, hay parámetros que vienen por defecto, obviamente, pero no puede, en función de la necesidad de la empresa. Por ejemplo, si tengo mucho volumen de asientos y quiero procesar más, bueno, me puedo posicionar sobre este parámetro de cantidad de procesar, y sobre el botón de la derecha de modificar puedo asignar el valor que yo quiera. Eso es parte de la definición entonces de la tarea programada, los parámetros. General no les mostré porque en realidad es bastante sencillo, donde se debe simplemente identificar el usuario el que va a correr la tarea programada, es un usuario y una contraseña, y un check de si está habilitado o no. Entonces no tenía sentido agregarlo. Y en cuanto a desencadenadores, que es la otra pestaña, la de triggers, es lo mismo, acá sí se define con qué frecuencia se va a ejecutar esta tarea programada. Si vienen aquí al botón de más, se va a agregar un nuevo trigger, que se asigna un correlativo. Pueden activar lo que es un registro de ejecuciones, que en esto hay que tener especial atención. Por ejemplo, si es una tarea que se va a ejecutar con mucha frecuencia, no es recomendable activar el registro de ejecuciones por la cantidad de información que va a generar, la cantidad de logs y el espacio en definitiva que va a terminar ocupando. Pero, por ejemplo, en el caso de la tarea programada, creación de automática de ejercicios y calendarios, en la de carga automática de cotizaciones, que se corre de forma diaria, sí es recomendable tal vez activar este registro de ejecuciones. Entonces, bueno, tienen día a día cuál fue el resultado de la ejecución de esa tarea. En este caso, bueno, el tipo de recurrencia va a ser simple, después pueden ver las otras opciones, a partir de X día, a partir de tal hora, en este caso sin fecha de fin, porque quiero que corra siempre y cada 15 minutos en este ejemplo. Por ejemplo, en la carga de cotizaciones sería ejecutar cada un día, por ejemplo. Bien. Otra opción que tenemos, que también está disponible en el menú general, es el panel de control. El panel de control incluye, por ejemplo, una serie de herramientas que permiten monitorear de una forma más rápida lo que son estadísticas de conexiones sobre la base de datos. Entonces muestra como una gráfica en tiempo real de, bueno, cuáles son las conexiones activas que hay sobre la base. Bueno, permite tener como una primera aproximación sobre el nivel de uso del sistema. También el panel de control, que está en el menú general, o sea, también si tienen GiaWeb lo tienen disponible, se pueden consultar las tareas programadas que están activas, y bueno, y todo el detalle asociado a la última ejecución, la próxima ejecución, cuáles son los parámetros de la tarea que tienen definidos, y siempre va a estar disponible el log de la última ejecución. Ese siempre, por más que no tengan activo el registro de ejecuciones que les mostré en la diapositiva anterior, siempre el log de la última ejecución lo van a tener. También en el panel de control tienen la consulta de logs. Acá hay dos tipos de logs. El logs de GIA, propiamente dicho, que por ejemplo los que tienen GIA Win
tal vez le hayamos pedido en algún caso que hayan, por ejemplo, reportado para analizar el guía.log. Ese guía.log, que era un poco más tedioso de obtener, porque hay que ir al directorio de instalación de guía, hay que sacar un archivo de texto, bueno. En guía web está directamente disponible desde el panel de control, en la pestaña de logs, pueden acceder desde ahí y se registran casi todos los eventos del sistema, se aporta mucho más información, por ejemplo, que la bitácora. Y esto muchas veces es de utilidad cuando tienen algún caso para analizar, es una buena información que nos pueden también suministrar. Lo pueden consultar ustedes, lo pueden suministrar a nosotros y siempre es útil. Bien. Aparte del log de la aplicación, también tienen un log de ejecuciones de web services. Esto es útil cuando hay interfaces con sistemas externos. Esto es cuando, por ejemplo, tenemos un sistema externo que graba documentos de facturación, por ejemplo, sobre GIA, que crea clientes en GIA, lo que sea. Cuando hay interacciones, digamos, de un tercero, esto normalmente se hace a través de web services. Bueno, todas esas comunicaciones, o sea, todos esos llamados y esas respuestas en las comunicaciones, quedan registradas también en logs que se pueden consultar desde aquí, desde el panel de control. A modo de ejemplo, les muestro una captura de pantalla, ahí está, con la pestaña tareas programadas, que fue lo que estuvimos viendo. En este caso, bueno, tenemos activa la que es la tarea programada de importar cotizaciones y si hubieran más aparecen en este listado. Al hacer un clic sobre una tarea programada se va a cargar la información de la derecha, porque queda la tarea como seleccionada, y se muestran sobre la derecha los parámetros de esa tarea, los parámetros para la ejecución. En el caso de importar cotizaciones, solamente es el código de empresa del cual se van a obtener las monedas. Habíamos visto la actualización diferida de asientos tenía más parámetros, por ejemplo. Eso depende de cada uno. Y se muestra también aquí el trigger de la tarea, el desencadenador, donde están los datos de la ejecución. Se muestra la última ejecución, cómo fue el resultado, cuándo va a ser la próxima ejecución, y cómo está configurada, con qué frecuencia. ¿tá? Si se posicionan sobre el desencadenador, si hacen un clic ahí sobre el trigger, se va a mostrar el log de última ejecución, que es lo que les comentaba. Esto siempre se va a guardar. El último siempre está. Y lo pueden consultar desde aquí, desde el panel de control, tareas programadas. Bien. Otro punto que también tienen disponible es el panel de procesos, también está en el menú general, y lo que guarda es un registro de los procesos que se van ejecutando en el sistema. Por ejemplo, lo que es la actualización de asientos. La actualización de asientos es un proceso que no solamente cuando hacen un asiento desde contabilidad se corre la actualización de asientos, sino, por ejemplo, cuando ingresan un documento desde compras, desde facturación, que tiene un modelo de asientos asociados, o sea, que va a tener un impacto en la contabilidad, cuando confirman ese documento, corre una actualización de asientos que deja un registro en este panel de procesos. ¿Qué información se registra? Bueno, cuando inició, cuando finalizó, bueno, en este caso, cuál fue el asiento que se generó, y el usuario de ejecución, digamos. ¿no? También se registran, a modo de ejemplo, otros procesos como la generación de documentos desde la gestión de ventas, se utiliza en la gestión de ventas, la emisión del reporte de elementos auxiliares, que se genera desde el menú de contabilidad, y después todo lo que son importaciones. Por ejemplo, importaciones de documentos de facturación, de documentos de compras, importaciones de precios, las importaciones de productos, importaciones de saldos de stock, todo lo que son importaciones que dejan un registro también ahí en ese panel de procesos. A continuación les muestro una diapositiva ahí está, una captura de cómo se ve el panel de procesos, donde tienen en la parte superior los filtros que pueden utilizar, y después los registros de cada evento, de cada proceso que se fue ejecutando. Si quieren, aquí tienen la fecha y hora, el usuario, si terminó correctamente. Si quieren tener más detalles sobre algún proceso en particular, pueden hacer clic derecho sobre el registro y tienen una opción de ver detalles donde se ve todo el log con el detalle de la ejecución de cada uno. Eso, de nuevo, el panel de procesos también está en el menú general, así que todos los que tengan GeoWeb lo tienen disponible y lo pueden consultar. Bien, el DL Print Server es un sistema que en realidad es externo a GeoWeb, o sea, se instala en un equipo y sirve como servidor de impresión. Es decir, en un equipo yo tengo una impresora que la quiero dejar disponible para que sea utilizada por aplicaciones de Datalogic, porque no solo se limita a GeoWeb, sino que también sirve, por ejemplo, para Hirachi.
Entonces en ese equipo puedo instalar un servidor de impresión y utilizarlo con GIA Web. ¿Para qué? Para que cuando tengo que imprimir un documento, por ejemplo, de forma obligatoria, ya lo puedo dejar asociado a SDL Print Server, a la impresora que esté configurada ahí, y automáticamente, sin intervención del usuario, de forma descentralizada, como dice ahí, al confirmar un documento, se va a disparar la impresión en esa impresora. Materiales, ¿no? Sí. Yo siento como que me encanta el... Porque acá también... Bien, les muestro un esquema de lo que es la arquitectura, pero es más o menos lo que les estaba comentando recién. En este caso, a modo de ejemplo, tenemos dos DL Sprint Server instalados, uno en un PC, otro en lo que es un servidor, y bueno, cada uno tiene distintas impresoras. Por ejemplo, desde GiaWeb tengo una opción de imprimir los documentos de recibos. Los quiero imprimir en determinada impresora de recibos que está ubicada en determinado lugar. A través de este DL Print Server, GIA se comunica, la comunicación de GIA Web es a través de Web Services, también con este DL Print Server, y el resto de los documentos que tengan impresión los quiero enviar a otro equipo, a otra impresora. También puede estar asociada a otro DL Print Server en paralelo, digamos, y el resto de los documentos, por ejemplo, se envían a la Canon o a la HP. Lo mismo que les comentaba, funciona tanto para GiaWeb como para Hirachi, porque funciona para los productos de Datalogic. Lo que hace es disponibilizar esas impresoras instalada en un equipo. Bien, otra de las funcionalidades que tenemos, como les había comentado inicialmente, es el GIA Complementos. GIA Complementos lo que permite es utilizar en Excel fórmulas que obtienen información de las tablas de GIA, directamente de las tablas de GIA. Lo que sucede en GIA Web es que, y es lo que le quería comentar, es que la instalación del GIA Complementos, o sea, que quede disponible, que queden en Excel esas fórmulas, es bastante más sencilla de lo que es en GIA tradicional, digamos, GIA Win. Normalmente en GIA lo hacía el área de infraestructura, dejaba disponible en el equipo y bueno, después ya quedaba ese usuario, digamos, esa computadora con la definición como para poder usar el GIA complemento. Desde GIA Web, si quieren lo pueden mirar, está desde en general, utilidades, configurar GIA complemento, esa es la opción de menú, donde se va a mostrar lo que es como un procedimiento para que lo puedan instalar de una forma bastante sencilla. Esto es lo que se muestra así, tal cual, cuando entran a ese punto de menú. Tienen configuración del complemento, donde se descarga, se instala el complemento, se configura la carpeta como ubicación de confianza, la carpeta donde está el complemento que descargaron e instalaron, y bueno, y después se configuran los parámetros de conexión, que es indicar la URL de GIA Web, un usuario y una contraseña, como para tener la seguridad de que el usuario se está logueando con un usuario que tiene los permisos, como para hacer esas consultas sobre la base. Pero básicamente, haciendo simplemente estos pasos, un usuario puede tener acceso a estas funcionalidades. A modo de ejemplos, tal vez para los que no lo conocen, les muestro que lo que sucede en Excel cuando está instalado el complemento y habilitado, es que cuando van, por ejemplo, a la sección de fórmulas para agregar una nueva fórmula, si vienen a mirar en la categoría todo, ahí van a tener funciones nuevas que comienzan por GIA, todas comienzan por GIA, y que traen distinta información de las tablas. Si quieren pueden pulsar sobre cada una y pueden ver, por ejemplo, entre paréntesis, cuáles son los parámetros que se le deben pasar a esa fórmula para que tenga esta información como para devolver un resultado. A modo de ejemplo también, les pongo un caso muy sencillo, donde indique una fecha, un código de moneda en GIA, esto lo indiqué yo manualmente, y a través de la fórmula GIA cotización, que es una de las disponibles, fui a buscar la cotización en la tabla de cotizaciones de GIA, para esta fecha y para esta moneda que era 41,013. Bien. Les iba a comentar también otras mejoras de usabilidad, que son mejoras recientes, que lo que buscan es justamente facilitar al usuario la interacción con el sistema. Por ejemplo, una de ellas que se fue incorporando en distintas grillas del sistema, en distintas consultas, es la de recordar, por ejemplo, el orden de las columnas, recordar el ancho de las columnas, esa configuración que a veces uno hace como para tener la ordenada
en función de las necesidades de cada uno. Por ejemplo, en este caso puntual, que incluye una captura de pantalla, por ejemplo, si a mí me interesa ver primero la moneda y el importe de los documentos y luego los datos de fecha, tipo de documento, serie y comprobante, puedo alterar el orden y, bueno, cada vez que ingrese a esa consulta se va a recordar este orden y el ancho también de las columnas. Esto está disponible para consultas, por ejemplo, para consultas de facturación, para consultas de compras. Si utilizan la gestión de ventas, también está ahí. En la búsqueda de documentos de origen, por ejemplo, en todas las consultas más utilizadas del sistema ya está incorporado. ¿Ah? Y esto se recuerda a nivel de usuario y, bueno, y a nivel de navegador web que están utilizando para acceder al sistema. Otra de las mejoras de usabilidad que se agregó también en GIA Web es la posibilidad de poder generar los asientos automáticos, o sea, esos que hacemos calendario a calendario, que son la diferencia de cambio, el resultado por conversión, los podemos generar particionados cada n renglones. ¿No? ¿Qué pasa? Hay empresas con mucho volumen de información en la que la generación de los asientos obviamente demora bastante porque hay que generar el asiento, hay que actualizarlo. Y después, bueno, si queremos consultarlo, también una demora por la cantidad de registros, lógicamente. Entonces, bueno, tenemos esta opción que podemos incorporar, que es la de hacer varios asientos por calendario asociados a, bueno, cualquiera de estos procesos. Entonces, bueno, después, si queremos ir consultando, lo podemos ir haciendo por partes de una forma mucho más ágil. Para definir esto, pueden acceder desde parámetros de la empresa, en la pestaña contable avanzado, ¿ah? Acá, contable avanzado, y hay dos campos que se los resalté ahí en rojo, que es el máximo de renglones en asientos de resultado por conversión, y el máximo de renglones en asientos de diferencia de cambios, donde se indica la cantidad de registros por asiento. Creo que este es el valor por defecto 1000, como para que normalmente queda en un solo asiento y se mantiene el comportamiento, pero tengan presente que pueden configurarlo y que pueden, esto ya está disponible y lo pueden modificar cuando quieran. Y la otra mejora de usabilidad que también quería compartirles, esta sí está asociada a clientes que tengan el módulo de importaciones. El resto de lo que vimos, casi todo, lo tienen disponible por el solo hecho de tener GIA Web. Pero en este caso, es para quienes tienen el módulo de importaciones y exclusivo en GIA Web, no está en Win. Nada, se agregó la posibilidad de poder consultar y modificar cierres de costos de importación ya realizados. ¿Ah? O sea, cuando uno hace un cierre de carpeta, luego puede venir y consultarlo, modificarlo, obviamente en usuarios que tengan los permisos asociados en su grupo, tiene la seguridad correspondiente, pero bueno, está la posibilidad. Simplemente cuando van a consultar, que en consultar obviamente van a ver todos los datos grisados, no van a poder editar nada, pero está todo accesible. Lo que se va a mostrar es, bueno, van a acceder a la selección de carpetas, donde van a ver las carpetas que ya están cerradas, que de hecho son elementos deshabilitados en el sistema, y van a ver un número de secuencial, porque cada cierre puede tener cierres parciales, entonces, bueno, puede haber más de un secuencial. En este caso, por ejemplo, era una sola carpeta cerrada de forma total, o sea, con un solo secuencial. Pero bueno, seleccionan eso y ahí se van a cargar, al tabular, al salir del campo de la carpeta, se van a cargar toda la información asociada a ese cierre. ¿Ah? Bien. Esto es lo que les quería compartir y bueno, espero que hayan conocido alguna nueva funcionalidad. Y bueno, si tienen alguna duda, lo pueden compartir por acá. Obviamente también puede ser por mail o llamar o comunicarse a través de tickets, que estamos a las órdenes. Te hago una consulta. Sí. Nosotros tenemos tiene un costo el traspaso, hay un traspaso, tiene un costo el traspaso hacia web. En realidad, sí, ustedes ya tienen GIA Win. Sí. Entonces, en realidad... contabilidad y todo, no sé qué decir. Ahí está, perfecto. Sí, en realidad lo que se puede hacer es, como utiliza la misma base de datos, bueno, obviamente teniendo los recursos disponibles en el servidor, se puede hacer una instalación de GIA Web para que puedan ir probando el sistema. En ese caso, el costo que tiene asociado es simplemente las horas del técnico de infraestructura que va a realizar la instalación. Después, les mostramos rápidamente
cómo se organiza, cómo se estructura el sistema, una revisión inicial, y ustedes pueden ir utilizando el sistema, y pueden ir mirando los distintos reportes que tienen disponibles y las funcionalidades. ¿Y ahí cómo se ve el traspaso? O sea, ¿se traspasa la información de un lado al otro o queda en...? No, es la misma base de datos. En realidad, una vez que está instalado el sistema, ustedes pueden entrar y consultar directamente desde GiaWeb que lo que ingresaron en Win ya va a estar porque es la misma base de datos. O sea, voy a tener los dos para consultar. Pueden, ahí está, pueden, en principio siempre es recomendable, primero lo usan, por ejemplo, como consulta, así se van familiarizando con el sistema, y sí, todo lo que vayan ingresando, la información ya va a estar porque es la misma base. Ya queda instalado ahí. Sí, ya queda, ahí está, ya queda instalado ahí. Si no me equivoco, tenía otra consulta. Gracias, Gonzalo. Me voy al chat. Ahí está. Sí, bueno, una de las consultas de Claudia en este caso era si podían convivir GiaWeb y GiaWin, que sí, justo es lo mismo que estaba preguntando Gonzalo recién. Sí, es posible. Ramiro nos estaba consultando si existe alguna alerta para cuando no se carga la cotización. En realidad, Ramiro, lo que queda, no, lo que queda es el registro en el log de la tarea programada de que de ese día no se pudo cargar la cotización, y obviamente queda el motivo del error. Habitualmente, no es común que tengamos errores por este proceso. En realidad lo que sucede, puede llegar a suceder a veces, es que directamente desde el BC1 esté disponible la cotización para que sea cargada en el sistema en el horario en que se ejecutó la tarea. Pero es algún caso muy puntual en realidad, y no es algo que suceda habitualmente. ¿Ah? Pero sí les queda el registro en el log. Requisitos, bueno, Claudia, me lo anoto, le consultaré la infraestructura y les enviamos los requisitos para hacer la instalación de GiaWeb, claro. Tengo una consulta. Pilar, buen día, sí, dime. En el caso de Girache Web, que nosotros Sí. tenemos configurado, hay usuarios diferentes en el web que en el Win. En el Gia es igual, hay que setear los usuarios de Gia Web diferentes a los de Gia Win. En realidad, el usuario, si está todo integrado en el mismo portal, GiaWeb y Girache, se puede llegar a utilizar el mismo usuario. Cada uno va a tener que tener, obviamente, para cada sistema sus asignaciones y sus permisos a nivel de grupos, pero pueden llegar a utilizar el mismo usuario. ¿Puedo usar el usuario que tengo en Gia Win en Gia Web? Obviamente, mediante configuración seguramente mediante configuración de por medio, pero sí es posible que utilicen mediante un mismo usuario ambos sistemas. Y en cada uno tener configurados sus permisos. Pero hay que configurarlo de vuelta a los usuarios, digamos, en web. Bueno, después de tener instalado el sistema, seguramente una revisión de los permisos se deba realizar en conjunto con un consultor. Sí. No es que toma lo de Win, digamos. Se hace todo aparte. Sí, en realidad en cuanto a accesos de menú, sí requiere una configuración particular porque es un poco distinta. Se dan permisos a nivel de grupo del usuario. En GiaWin en realidad el menú se hace a nivel de cada usuario en particular. Entonces sí, a nivel de accesos, tal vez una revisión inicial de los permisos en GiaWeb, pero sí es posible utilizar el mismo usuario, siempre que las dos aplicaciones estén integradas en el Hay mismo que setear portal. el mismo usuario en las dos. Y otra consulta y nada más. ¿El costo mensual es el mismo que tenemos por Win? ¿O si bien instalamos el web vamos a tener doble, digamos? Eso te lo consulto con el área de ventas. Eso te lo consulto con el área de ventas y te lo respondo porque no lo tengo presente. Está perfecto. Muchas gracias. No, por favor, a las órdenes. Bien, si alguien tiene alguna consulta más. Yo tengo una consulta, si puede ser. Diego, sí, dime. Nosotros tenemos GIA local, por ahora GiaWin. Sí. Eventualmente la idea es pasar al web. Pero te quería preguntar antes si la funcionalidad de tableros de control está disponible para GiaWin o es exclusiva de GiaWeb. No, los tableros de control son exclusivos de GiaWeb. Ok.
¿tá? Sí, sí, son exclusivos. Lo que sí, teniendo lo que les comentaba, teniendo instalado GIA Web ya van a tener acceso, no es necesario que incurran un costo de licencias adicionales. ¿Tá? Pero Perfecto, sí muchas es GIA gracias. Web. No, por favor, a las órdenes. Eugenia nos consultaba también si en las tareas programadas se pueden programar asientos. Programar asientos, por ejemplo, en el caso que les puse, no sé si hace referencia a eso, pero sí es la generación diferida de los asientos, o sea que, por ejemplo, genero el documento y en una instancia posterior y a través de una tarea programada se hace la generación y actualización del asiento, sí, eso se puede programar. ¿Ah? No sé si apuntaba a eso la pregunta, pero eso sí es posible. Bien. Víctor, te hago otra pregunta. Claudia, sí, claro. Entendí, según la respuesta que le diste a Pilar, que si Mm. bien las bases, o sea, la base es la misma, para los Ujú. usuarios, como la configuración es diferente, lo que se puede de alguna manera reutilizar es el mismo usuario, pero hay que configurar todo, o sea, hay que configurar los accesos nuevamente, ¿no? ¿Entendí bien? Simplemente los puntos de menú, revisar, luego de estar instalados, los puntos de menú a los que accede el usuario. Ah, perfecto. Después ¿Ah? tengo otra pregunta. ¿Cuánto hace que está GIA Web en el mercado? Y ya hace más de un año seguro, Más de no un sé año. Ah, específicamente cuándo fue que sí, sí, ¿y sí, más de un año sabés, seguro, seguro. y sabés qué respuesta ha tenido de los usuarios? ¿Lo adoptan? ¿Hay arrepentidos? ¿No? Mira, te diría que todas las implementaciones nuevas se están haciendo sobre esta tecnología, sobre GIA Web. Y de hecho muchos de los clientes, así como ya han manifestado que tienen GIA Win, se han migrado totalmente y otros están en procesos de migración a web. Y bueno, en general ha tenido buena recepción, obviamente. Y sí, de hecho tiene todas las funcionalidades básicas de GIA Win, están funcionales. Las mejoras se están priorizando obviamente ya sobre este sistema, porque es el que eventualmente va a quedar disponible, entonces bueno, también en ese sentido, y lo que son, digo, si tienen desarrollos, nuevos requerimientos de desarrollos particulares, bueno, la idea también es tratar de ir canalizándolo sobre este sistema, entonces bueno, eso como que también impulsa un poco a lo que es a la migración a esta plataforma. Para que ahí justo con eso que dijiste me vino otra Sí, dime. consulta que no la tenía presente, y es, nosotros tenemos hechos algunos desarrollos como a medida para integrar con otros sistemas. Eso Ajá. hay que desarrollarlo nuevamente, Sí, en realidad, o, claro. o deberíamos No, seguir usando el WIN para eso. en realidad para web, sí, o sea, hay que hacer un desarrollo. Lo que se está haciendo en este momento también para impulsar este tipo de migraciones es, bueno, a costo compartido. Okay. La realidad es que, ahí está, ¿tá? Básicamente es esa la O sea política que, para que no tengan que incurrir nuevamente en el costo de desarrollar. está. ¿Ah? Entonces lo que te pido sí es que nos manden requisitos de infraestructura y, como pidió Pilar, los costos, y con eso planificamos, porque entiendo que sí, que lo ideal sería primero probar y después tomar una Claro, definición. perfecto, nos ponemos en contacto. Buenazo, gracias. Tengo No, por otra favor, a las consulta. órdenes. Tengo otra consulta. Perdón, sí, sí, dime. No, en caso de que, o sea, se puede, más allá de esté instalado, se puede usar el GIA Win, y, o sea, se puede, por ejemplo, si ingresamos un documento, lo pueden ingresar en un lado y se aplica automático en el otro, o viceversa. Exacto, sí, o sea, si ustedes ingresan un documento en Win, lo que te comentaba es que como se guarda, eso queda guardado en la base de datos que está utilizando GIA. Como es GIA Web, también consulta la misma base. Si Ah, no. vas a sacar un reporte, si vas a una consulta de documentos, también lo vas a ver disponible Ah, desde ahí. y como hablábamos hoy, que pueden convivir los dos. Después dependerá de cada empresa de si decide dejar los dos o dejar uno solo, ¿no? Bueno, Dejar siempre los dos. Uno tiene que ver como historial, capaz. en realidad, digo, no es como historial, porque la información se va a mantener. Una vez que No, ustedes tienen el tienen, otro. No. claro, se mantiene en el otro, entonces no es Después, necesario. en un momento voy a tener la opción de quedarme con el web solo. Ahí está, la idea es apuntar a eso. Vale. Exacto, ahí está. Eso te iba a consultar, porque, a ver, yo viví la migración del Girache Win al Girache Web, y por eso Sí. tengo muchas preguntas con el GIA Win al GIA Web. Ujú.
El GIA va a seguir teniendo soporte, el Win, ¿no? Porque hoy me pasa que tengo un problema en GiraHV Win y me dicen que no sé, ya no tiene soporte, pero no todas las cosas que podemos hacer en GiraHV Win las podemos hacer en GiraHV Web, porque hay tablas que son nuevas de GiraHV Web, que no existen en GiraHV Win, lo que sea, siempre hay una respuesta distinta, pero no todo lo que podíamos hacer en Win lo podemos hacer en Web. En GIA pasa lo mismo. Vamos a dejar de tener soporte a futuro de GIA Win y voy a poder hacer cosas distintas. Mira, de momento el soporte es para ambos sistemas. Pueden hacer lo mismo que hacen en Win, prácticamente todo lo que hacen en Win lo pueden hacer también en web. No hay algo que, difícilmente, salvo algo que sea puntual, alguna funcionalidad que directamente no esté disponible porque se desarrolló 100% en web. Pero no ahí va, que sea nueva de web pero es entendible, son mejoras, pero lo que a mí está. me preocupa es perderlo de Win, que No, es lo que me pasó en Girache. No, en realidad no está previsto. Obviamente en caso de en algún momento, pues llegado el momento, se decide dejar de dar soporte, obviamente se va a comunicar y bueno, y teniendo un plazo considerable, pero no es la idea. Muy bien. Perfecto. Y perdón, yo aparezco como Pilar Machado, pero porque me olvidé de escribir el nombre, es el nombre de mi hija porque tuve reunión de padres. Bien. Me olvidé, mi nombre es Ayuba de Advice, ¿está? Perfecto. Porque Bien. me van a dar la información que demos acá en esta reunión. Perfecto, dale, bárbaro. Gracias. Por favor. Tenemos una consulta de Melissa y Victoria de IPRU. Sí. Ahí está. Hola. ¿Qué tal? Buen día. Buen día. Primero, respecto a la actualización, que hoy nosotros usamos, en el caso de Girache ya lo tenemos web, ya hicimos la migración ya hace un tiempo largo, nos pasó una cosa parecida en esto de lo que implica mantener los dos y después llegó un momento que ya no se actualizaba más y migrar solo para el web. En el caso de GIA lo tenemos en la versión Win. Sí. Hacía un tiempo habíamos consultado, se ve que hace más de un año y todavía no estaba operativo el GIA Web, por lo tanto, bienvenido. Y quería preguntar el tema de la actualización, esto, ¿no? Que cada tanto tenemos que, se nos vence la licencia, ir y mandar un código por mail y ir a actualizarlo. En el caso de web, ¿eso dejaría de existir? ¿Ya no sería necesario o eso se mantiene? No, en realidad también hay un licenciamiento en web que, bueno, pero en realidad la periodicidad es anual, sí, una vez al año le llega a los usuarios que estén identificados, que se desee, que tengan asignado una casilla de mail, les llega el código de renovación, simplemente solicitar la renovación a soporte GIA y se les va a devolver el nuevo código. Tal vez si la actualización tal vez sea un poco más sencilla de repente que entrar que como hacen en Win, digamos. Pero el mecanismo se mantiene, sí. Y esa es una vez al año. Bien, y lo otro es estas consultas que hicieron el resto de los compañeros de infraestructura, de costos. ¿Tú lo vas a pasar a todos? ¿A los que estamos nos anotamos? ¿O hay que hacerla puntual? ¿Hay que hacer una consulta puntual cada uno? En realidad, si a ustedes les interesa, les pido que nos hagan llegar un ticket, o me decís tu mail. O puede ser un ticket, o me decís tu mail y nos ponemos en contacto. Digo, Bien. Y lo otro no es problema. Que la actualización de versiones, que hoy también cada tanto hay que hacerlas, en el web no hay que hacerlo, digamos. Pasa que la actualización de versiones siempre va a incluir nuevos desarrollos, a veces mejoras y a veces normalmente son cosas de repente que no solicitaron, pero que están porque el sistema es estándar, pero si ustedes solicitaron alguna modificación, reportaron algún error, lo que sea, y se incluye en una nueva versión, sí va a ser necesario la actualización. Pero eso como con cualquier sistema. No, pensé que capaz que como era web ya se hacía sola o algo. No. La actualización del sistema con cierta periodicidad sí también deberían de realizarlo. Bárbaro, gracias. No, por favor. Bien. No sé si alguien más tiene alguna consulta. En el chat veo que no. Bien. Bueno, Víctor, tenés una en el chat. En el chat, veo la de las tareas programadas, si se pueden programar a cientos.
Esa ya Tengo de había- Daniel, capaz que me escribió solo a mí. ¿Cómo son bien. los tiempos de ejecución y especialmente de respuesta de ambas interfaces a nivel de salida de pantalla para el usuario final? En realidad la idea es que mantengan, o sea, depende depende de cada, no sé, lo que estén consultando, pero normalmente la idea es que la demora sea más o menos similar o sea, a lo que es en Win. Tal vez hay cosas que se pueden ejecutar un poquito más rápido, algunas un poquito más lento de repente, pero digo, la idea es que los tiempos sean más o menos los mismos. Pero bueno, eso en realidad se puede ver caso a caso. Obviamente, no sé cuál es la duda puntual, pero siempre se puede, como decía Gonzalo, la idea que nos planteaba, digo, de tener una instalación en paralelo de GIA Web, donde se pueden ir familiarizando con el uso del sistema y ahí pueden ir evaluando, no sé, cuáles son los reportes que emitan normalmente, y pueden ir comparando, si quieren, la información entre uno y otro, y bueno, pero fomentar un poquito lo que es la experiencia con el sistema, y de ahí de repente podemos tener una mejor aproximación a eso que consulta. ¿Ah? Bien. Bueno, no veo más consultas en el chat, pero bueno, de nuevo, estamos a las órdenes. Cualquier cosa nos pueden escribir, cualquier canal de comunicación es válido, y estamos a las órdenes para evacuar cualquier tipo de duda, de consulta. Y bueno, muchas gracias por participar en el webinar. Gracias a ti. Gracias a ti. Por favor, hasta luego. Gracias, Víctor. Adiós. Gracias, hasta luego.